El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con el cuchillo del pavo. Afuera, la noche del 24 de diciembre en la Ciudad de México vibraba con una energía contenida, una mezcla de cohetes lejanos y los ecos de villancicos de alguna casa vecina que se filtraban como fantasmas a través de los cristales. Pero adentro, en el comedor de mis padres, el aire era gélido, más frío que el viento que se colaba por las viejas ventanas de aluminio. Llevaba así casi una hora de masticar sin saborear, de pasarme bocados de comida que sabían a cartón, mientras la tensión se enroscaba en el centro de la mesa como una serpiente invisible. El tintineo nervioso del tenedor de mi padre, Agustín, contra el plato de porcelana, era el único sonido que se atrevía a romper la quietud. Era un metrónomo, marcando el pulso de una bomba de tiempo, y yo sabía que el detonador estaba en mis manos. Mi madre, Soraya, tenía los labios apretados en una línea tan fina que casi desaparecían. Su rostro, usualmente un mapa de arrugas amables, era ahora una máscara de desaprobación granítica. Su mirada, un par de esquirlas de hielo, estaba clavada en un punto indefinido de la pared, justo sobre mi hombro. No me miraba a mí, pero sentía el peso de su decepción como una capa de plomo sobre mi espalda, encorvándome, robándome el aire. Había perfeccionado esa técnica a lo largo de los años. El castigo del silencio, la tortura de la indiferencia. Era más efectivo que cualquier grito. La bomba, como era de esperarse, la detonó mi hermana menor, Nayara. Siempre era ella. Con un dramatismo ensayado que habría hecho palidecer a cualquier actriz de telenovela, dejó caer su copa de vino. No se le resbaló, la soltó. El cristal no se rompió, pero el líquido rojo se derramó sobre el mantel blanco de mi abuela como una hemorragia, una mancha obscena en la pulcritud forzada de la noche. Sus sollozos empezaron bajos, un quejido lastimero que fue escalando en un crescendo perfectamente modulado hasta convertirse en un lamento desgarrador. «No puedo creerlo», gimió, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. Me fijé en que sus dedos estaban extendidos, su manicura roja y brillante perfectamente a la vista, como si incluso en su dolor necesitara asegurarse de que la audiencia apreciara los detalles. Mi propia hermana, la única persona en todo el mundo que pensé que me apoyaría incondicionalmente. Pero claro, ¿por qué habrías de hacerlo? Siempre has estado celosa de mí. Desde que éramos niñas, levanté la vista de mi plato, donde el bacalao a la vizcaína se había enfriado hasta volverse una masa insípida y anaranjada. Mi voz, cuando salió, fue un milagro de autocontrol. «Nayara, por favor, esto no tiene absolutamente nada que ver con celos», empecé a decir, manteniendo el tono bajo y razonable. «Es una decisión de negocios. Tu plan no es viable. Y ser tu aval para un préstamo de $50,000 en estas condiciones sería un suicidio financiero. Para ambas. Negocios». Escupió la palabra como si fuera un insulto, una obscenidad. Se puso de pie con tal ímpetu que su silla se tambaleó y cayó hacia atrás con un golpe seco contra el suelo de madera. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, pero sus ojos ardían con una furia que, para mi sorpresa, parecía genuina. Era la furia pura e incontaminada de una princesa a la que le han negado un capricho por primera vez en su vida. «Tú no sabes nada de mis sueños. Nada. Para ti todos son números, contratos y hojas de cálculo aburridas. No tienes alma, Aitana. No tienes pasión. Eres egoísta». Mis ojos buscaron a mis padres. Una súplica silenciosa por un ápice de apoyo. Una señal de que veían la irracionalidad de la escena. No encontré nada. Mi madre finalmente giró su cabeza y su mirada me atravesó, fría y cortante. «Tu hermana tiene razón», dijo, su voz desprovista de toda emoción, lo que la hacía aún más cruel. «Le estás rompiendo el corazón. Y a nosotros también.
No sé en qué nos equivocamos contigo. Fue entonces cuando mi padre, Agustín, finalmente habló. Dejó su tenedor sobre el plato. El sonido metálico resonó en el comedor como un disparo. Se limpió la boca con la servilleta de tela, un gesto lento, metódico y deliberado que siempre precedía a sus sentencias inapelables. Suficiente, dijo, y su voz, aunque no era alta, llenó cada rincón de la habitación, aplastando cualquier posible respuesta. Me miró directamente por primera vez en toda la noche. Sus ojos, los mismos que una vez me miraron con un orgullo titubeante cuando me gradué de la universidad, ahora estaban llenos de una fría y dura decepción. Esto es muy simple, Aitana. Tu madre y yo lo hemos hablado. O ayudas a tu hermana a cumplir su sueño, o recoges tus cosas y te largas de esta casa mañana mismo, en Navidad. Aquí no hay lugar para gente malagradecida que le da la espalda a su propia sangre. El mundo se detuvo. Las luces de colores del árbol de Navidad en la sala parpadearon, proyectando sombras danzantes en la pared que parecían burlarse de mí. Un ultimátum, no en una oficina, no en una disputa legal, sino aquí, en la mesa de Nochebuena, por parte de mi propio padre. El pavo en mi plato, el relleno, la ensalada de manzana, todo se convirtió en un nudo amargo y pesado en mi garganta que me impedía tragar. Asentí lentamente, incapaz de formar palabras, porque en ese momento, con una claridad dolorosa, comprendí que no estaba en mi hogar. Era una invitada en un hotel de paso, y mi estancia tenía un precio que, por primera vez en 48 años, no estaba dispuesta a seguir pagando. Todo había comenzado una semana antes, en una tarde de sábado, que ahora parecía pertenecer a otra vida, a una era de ingenua esperanza. Nayara nos había reunido en la sala con la solemnidad de un CEO a punto de anunciar una fusión multimillonaria. Había preparado té de canela y puesto galletas en un plato de porcelana, un gesto tan inusual en ella que debía haber sospechado que algo grande se avecinaba. Desplegó sobre la mesa de centro no un plan de negocios, sino un vision board meticulosamente elaborado. Era un collage de recortes de revistas de alta costura, muestras de telas de terciopelo rosa, fotos de influencers posando en calles parisinas, y una paleta de colores en tonos rosa pálido y dorado. Parecía más el proyecto de arte de una adolescente que la fundación de una empresa. Le Rêve de Nayara, anunció, su voz cargada de un falso acento francés que la hacía sonar ridícula. La boutique más exclusiva de Polanco no será solo una tienda, será una experiencia, un santuario para la mujer moderna, un lugar donde los sueños y la moda se encuentran. Mis padres la miraban con una adoración que rayaba en lo absurdo. Mi madre, Soraya, tenía una mano en el corazón, sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo, como si estuviera presenciando un milagro. Mi padre, Agustín, asentía con la cabeza, una sonrisa de satisfacción pintada en su rostro, como si el mero concepto de su hija menor ya fuera un éxito rotundo. Yo, mientras tanto, hojeaba el único documento impreso que había traído, 3 páginas engrapadas, con una fuente cursiva casi ilegible. El título era Plan de negocios. La sección de análisis financiero consistía en una sola línea. Inversión inicial, $50 USD. Para decoración, inventario inicial y fiesta de inauguración. El resto del documento era una descripción poética de la atmósfera de la tienda, una lista de celebridades a las que invitaría a la apertura y una sección titulada Estrategia de Marketing que simplemente decía ser viral en Instagram y TikTok. No había un estudio de mercado, ni un análisis de la competencia, ni una proyección de ingresos, ni un plan de contingencia. Era el equivalente empresarial a un castillo de arena. Nayara, cariño, esto es ambicioso, dije, eligiendo mis palabras con el cuidado de un desactivador de bombas. Sabía que cualquier atisbo de crítica sería interpretado como un ataque personal. La idea es muy visual, muy estética,
Pero, ¿has pensado en los números? He estado revisando los costos de la renta comercial en Polanco. Son altísimos. ¿Cuál es tu margen de ganancia proyectado sobre el inventario? ¿Cómo manejarás la logística de importación? ¿Tu estrategia para el comercio electrónico irá en paralelo desde el día 1? La sonrisa de Nayara vaciló, apenas un instante, pero lo suficiente para que una sombra de irritación cruzara su rostro. Me miró como si le estuviera hablando en arameo. «Ay, Aitana, siempre tan práctica», dijo, con un deje de condescendencia. «Esos son detalles, tecnicismos. Lo importante es la visión, la marca. El dinero genera dinero. Además, la fiesta de inauguración será épica. He pensado en contratar a un DJ famoso. Vendrá todo el mundo. Será la comidilla de la ciudad. Las ventas vendrán solas después de eso». «Una fiesta no paga la renta del segundo mes, Nayara», insistí suavemente, intentando anclarla a la realidad. «Y el mercado de la moda de lujo está increíblemente saturado. Necesitas un diferenciador claro, algo más que una decoración bonita y una cuenta de Instagram». Fue como si hubiera insultado a su primogénito. Sus ojos se entrecerraron. «Mi diferenciador soy yo, mi estilo, mi buen gusto. Algo que tú, con tus trajes sastres aburridos de mujer de negocios, nunca entenderías». Se giró hacia nuestros padres, buscando su alianza, una alianza que sabía que tenía garantizada. «¿Lo ven?», se los dije. «No quiere que yo tenga éxito. Le da envidia que yo sí sea creativa y tenga sueños, mientras ella solo sabe trabajar y trabajar como una hormiga». Mi madre intervino inmediatamente, como un resorte, envolviendo a Nayara en un abrazo protector. «No le hagas caso, mi vida. Tu hermana no lo entiende porque nunca ha tenido tu chispa, tu luz. Ella es más terrenal». La palabra terrenal sonó como un diagnóstico de una enfermedad terminal, una condición lamentable que me excluía del brillante mundo de los soñadores. Mi padre me dirigió una mirada severa. «Aitana, tu hermana tiene una oportunidad de oro, una visión, y tú tienes los medios para ayudarla a empezar. Después de tu situación», dijo, refiriéndose a mi divorcio con un tacto nulo, «te acogimos aquí. Lo mínimo que podrías hacer es mostrar un poco de gratitud y apoyar a tu familia. $50,000 no son nada para ti». Me quedé sin palabras, una sensación helada recorriéndome la espalda. Para ellos, mi éxito no era el resultado de 20 años de sacrificio, de noches sin dormir, de riesgos calculados y de una disciplina de hierro. Era una especie de recurso natural, una mina de oro familiar de la que se sentían con derecho a extraer a voluntad. Y mi presencia en su casa, un acto que yo había visto como un refugio temporal para sanar un corazón roto, ellos lo veían como una deuda que ahora, sin tapujos, venían a cobrar. El sueño de Nayara no era un negocio, era una fantasía, una muy cara, y esperaban que yo, la sensata, la terrenal, la hormiga, la financiara sin hacer preguntas. De vuelta en mi antiguo dormitorio, la noche de Navidad se cernía afuera mientras yo doblaba suéteres y los metía en una maleta. La habitación era una cápsula del tiempo de la persona que solía ser, o más bien, de la persona que mi familia siempre quiso que fuera, funcional, discreta, casi invisible. Los muebles eran los mismos de mi adolescencia: un escritorio de pino, una cama individual, un closet que siempre olía a madera vieja. Cada objeto que tocaba desataba un fantasma, un eco de una injusticia pasada, consolidando la dolorosa certeza de que la escena de la cena no era un hecho aislado, sino la culminación de toda una vida. Este cuarto no era un dormitorio, era un museo de mi dolor. El primer objeto de la exposición era un pequeño marco de plata deslucido en el buró. Contenía una foto mía a los 15 años, en mi fiesta de quinceañera. Mientras mis amigas tenían salones alquilados, vestidos de diseñador y chambelanes de revista, la mía fue una carne asada en el patio trasero. Mi padre, en un intento de ahorrar,
decidió que él mismo sería el parrillero. Recuerdo el humo picándome en los ojos, el olor a carne quemada y la sonrisa forzada en mi rostro mientras mis tías me decían lo sencilla y bonita que era mi celebración, un eufemismo para barata. 2 años después, para la fiesta de Nayara, no se escatimó en gastos. Tiraron la casa por la ventana. Un salón en el Hotel Nico, un vestido de Mitzi, un grupo de música en vivo que tocó hasta el amanecer. ¿La fuente de esa repentina bonanza? Mi primer bono significativo de la empresa donde hacía mis prácticas. Un dinero que yo había ahorrado con la ilusión de dar el enganche para mi primer coche. Pero mi madre se sentó conmigo, con lágrimas en los ojos, diciéndome cómo Nayara, siendo tan sensible, merecía tener un día mágico, y cómo yo, siendo tan madura y comprensiva, entendería el sacrificio. No fue una petición, fue una extorsión emocional. Y yo, la hija obediente, cedí. La foto de la fiesta de Nayara, por supuesto, estaba en un marco de plata mucho más grande. En el centro de la repisa de la sala, un monumento a la desigualdad. Luego, mis manos se posaron sobre una vieja caja de zapatos en el fondo del closet. Dentro, envueltos en papel de seda amarillento, guardaba mis medallas académicas y diplomas. La medalla de excelencia de la universidad, el reconocimiento por el mejor proyecto de tesis. Ninguno de ellos había salido de esa caja. Recordé el día que llegué a casa, radiante, con mi título universitario con mención honorífica. Mi madre lo tomó, dijo, «Qué bien, mijita, ponlo por ahí», y lo dejó sobre la mesa del recibidor, donde fue rápidamente cubierto por el correo y las revistas. Esa misma semana, Nayara, que había abandonado la carrera de diseño a los 6 meses, ganó un 3er lugar en un concurso de pasteles del barrio. Mis padres enmarcaron su diploma de listón azul y lo colgaron en la cocina, hablando de su talento innato y su vena artística durante semanas. Mis logros eran académicos, predecibles, los suyos, por triviales que fueran, eran chispas de genialidad. La herida más reciente, sin embargo, era la que más dolía porque conectaba directamente con mi presente. Mi divorcio. Me había casado con un hombre que al principio parecía admirar mi inteligencia y mi empuje. Con el tiempo, esa admiración se convirtió en resentimiento y complacencia. Empezó a ver mi éxito no como algo nuestro, sino como una red de seguridad que le permitía a él ser mediocre. Me tomó por sentada, me menospreció en reuniones y finalmente me fue infiel con una mujer que, en sus palabras, no lo hacía sentir intimidado. Cuando se lo conté a mi madre, buscando un hombro sobre el que llorar, su primera reacción fue, «Ay, mijita, ¿pero qué hiciste para que se fuera? A veces trabajas demasiado. Los hombres necesitan atención». La culpa, de nuevo, era mía. La misma lógica que aplicaban con Nayara, los fracasos de otros, ya fuera mi marido o mi hermana, eran de alguna manera mi responsabilidad. Volver a esta casa había sido un error catastrófico. No buscaba un refugio financiero, buscaba un puerto emocional, un lugar donde reconstruir mi autoestima hecha pedazos. En cambio, había vuelto al epicentro del terremoto que la había derribado en primer lugar. Empaqué la foto de mis 15 años en la maleta. Era un recordatorio, no de la fiesta, sino de la lección que había tardado casi 30 años en aprender. Para mi familia, mi valor no residía en quién era, sino en lo que podía darles. Y mi amor, a diferencia del suyo, siempre había sido el único incondicional en la ecuación. La conversación decisiva ocurrió el lunes antes de Navidad. Decidí intentarlo una última vez, apelar a la lógica, a la parte de ellos que esperaba que aún no estuviera completamente eclipsada por la adoración a Nayara. Senté a mis padres en la misma mesa del comedor que pronto se convertiría en mi tribunal. Con la paciencia de un monje, les presenté un análisis simple, una hoja de cálculo que imprimí en mi laptop, mostrando los costos operativos básicos de una tienda en Polanco versus el ingreso promedio de una boutique nueva. Les mostré
artículos sobre la tasa de fracaso de negocios de retail en el primer año. No estoy diciendo que no la apoyemos, concluí. Mi voz era un ruego por la racionalidad. Estoy diciendo que ser su aval para un préstamo de $50,000 para este proyecto es, financieramente, irresponsable. Sería empujarla a un abismo de deudas del que luego nosotros, y probablemente yo, tendríamos que rescatarla. Podemos ayudarla a crear un plan de negocios real, a empezar con una tienda en línea, a buscar un local en una zona menos costosa. Hay formas inteligentes de hacer esto. Mi padre ni siquiera miró los papeles. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos, un gesto que era su armadura contra cualquier argumento que no quisiera oír. Papeleo, números. Aitana, a veces olvidas lo que es importante en la vida. La familia no se maneja con hojas de cálculo, se maneja con el corazón, con fe. Mi corazón me dice que esto es un error, papá, repliqué, sintiendo cómo la frustración comenzaba a hervir bajo mi piel. Y mi cabeza, mi experiencia, me lo confirma. No voy a firmar. No voy a ser parte de esto. El silencio que siguió fue pesado, cargado de un reproche tan espeso que podía sentirlo en el aire. Esa misma tarde comenzó el bombardeo coordinado. La primera llamada fue de mi tía Elena, la hermana mayor de mi madre. Su voz era melosa, empalagosa, pero sus palabras eran dagas envueltas en seda. Aitanita, mi niña, me enteré de lo de tu hermanita. Qué penita me da. Con lo ilusionada que está. Recuerda que la familia es un tesoro y el dinero va y viene. No dejes que el éxito te endurezca el corazón. Luego llamó mi primo Ricardo. Oye, prima, ¿qué onda? Me dijo mi mamá que no quieres apoyar a Nayara. No seas así. Es la chiquita, la consentida. Hay que cuidarla. Para eso están las hermanas mayores, ¿no? Cada llamada era una variación del mismo tema. Yo era la hermana mayor, la exitosa, la que tenía la obligación de pavimentar el camino de fantasía de Nayara. Yo era la adulta responsable y por lo tanto mi deber era financiar la irresponsabilidad de todos los demás. El golpe de gracia vino de mi madre esa noche. Entró a mi cuarto sin tocar, sus ojos enrojecidos e hinchados. No dijo nada. Simplemente se sentó en el borde de mi cama y comenzó a llorar en silencio, con pequeños sollozos que me partían el alma. Era su arma más poderosa, la que había usado contra mí toda la vida, la culpa a través del sufrimiento silencioso. He fallado como madre, susurró entre sollozos, mirando sus manos entrelazadas en su regazo. Creí que las había criado para que se apoyaran la una a la otra, para que fueran un equipo. Ver a Nayara con el corazón roto y saber que su propia hermana es la causa, no sé qué hice mal. Quizás te exigí demasiado, quizás por eso eres así. Me quedé allí, sentada en mi escritorio, paralizada. Cualquier defensa, cualquier argumento lógico se desvanecía ante sus lágrimas. Ella no quería entender, quería que yo cediera. Quería que sacrificara mi seguridad financiera, mi juicio y mi paz mental en el altar de la felicidad de Nayara. Porque en el ecosistema de nuestra familia, la felicidad de Nayara era el sol alrededor del cual todos los demás planetas, especialmente el mío, debían orbitar. Me di cuenta de que no había forma de ganar esta batalla. Solo podía elegir cómo perder. Y por primera vez en mi vida, decidí que si iba a perder algo, no sería a mí misma. La humillación en la cena de Nochebuena fue la tormenta, pero el verdadero rayo que partió en dos el árbol de mi paciencia cayó más tarde, en la quietud profanada de mi dormitorio. Estaba arrodillada en el suelo, rodeada de cajas a medio llenar y los escombros de 30 años de recuerdos. La alfombra raída me picaba en las rodillas. La única luz provenía de una pequeña lámpara en el buró, proyectando sombras largas y tétricas que hacían que los muebles viejos parecieran monstruos agazapados. Fue entonces cuando la puerta se abrió sin siquiera un toque de cortesía. Era Nayara. Ya no lloraba. En su rostro había una expresión de triunfo mal disimulado,
una sonrisa petulante que jugaba en las comisuras de sus labios. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos, observando mi éxodo forzado con el aire de una reina que inspecciona el trabajo de sus sirvientes. Llevaba puesto un vestido de seda rojo que yo sabía que había tomado de mi armario sin permiso. Vaya, vaya, dijo, su voz con un tono burlón y cantarín. Parece que la hormiguita trabajadora por fin se muda del hormiguero. Qué triste. ¿A dónde irás? ¿A un hotelucho barato? ¿O le rogarás a alguna de tus aburridas amigas que te dé asilo? No respondí. Continué doblando una pila de blusas, mis movimientos metódicos y precisos, una frágil barrera contra el caos que sentía por dentro. Cada pliegue era un intento de mantener el control, de no derrumbarme frente a ella. El olor a naftalina del closet me llenaba las fosas nasales, un olor que siempre asociaría con la opresión. Ella entró en la habitación, paseándose con una arrogancia que el pequeño espacio apenas podía contener. Sus tacones resonaban en el suelo de madera. Sus ojos, como los de un ave de rapiña, escanearon mis pertenencias con desdén. Se detuvo frente a mi tocador. Sobre él descansaba el único objeto de lujo que me había permitido conservar tras el divorcio, una compra impulsiva en un momento de debilidad, un bolso de diseñador, de cuero negro y con un broche dorado. Un símbolo silencioso de mi independencia, de mi capacidad para darme a mí misma las cosas que nadie más me daría. Nayara lo tomó en sus manos. Lo acarició con una familiaridad posesiva. Se lo colgó del hombro, posando frente al espejo de cuerpo completo que había en la puerta del closet. Se admiró desde varios ángulos, mordiéndose el labio inferior en un gesto de autocomplacencia. Luego se giró, me miró y sonrió. Era una sonrisa afilada, cruel, la sonrisa de alguien que disfruta infligiendo dolor. Bueno, dijo, con una ligereza que me revolvió el estómago. Supongo que no necesitarás esto a donde sea que vayas. Se vería un poco fuera de lugar en el metro, ¿no crees? Me lo quedo. Considéralo un pequeño adelanto de la herencia que nunca recibirás si sigues así. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue un estallido ruidoso, sino un crujido silencioso y definitivo, como el hielo que se quiebra bajo un peso insoportable. Fue el sonido de la última gota de esperanza evaporándose. Fue la comprensión absoluta, cristalina, de que para mi hermana yo no era una persona, era un obstáculo, una cuenta bancaria, un armario del que podía servirse a voluntad. Mi dolor no le importaba. Mi humillación era su entretenimiento. Levanté la cabeza y la miré. Por primera vez no vi a mi hermana pequeña, a la niña que una vez peiné o ayudé con la tarea. Vi a una extraña con la cara de mi hermana y un vacío en el lugar donde debería estar el corazón. No dije nada, no grité, no le arranqué el bolso de las manos. Simplemente la observé salir de la habitación, contoneándose con mi bolso colgado del hombro, dejando tras de sí una estela de su perfume caro y mi dignidad pisoteada. Y en ese silencio tomé una decisión. Ya no se trataba de dinero, ya no se trataba de un préstamo, se trataba de respeto, el respeto que nunca me habían dado y que ahora, finalmente, iba a reclamar. El juego había terminado. Las reglas habían cambiado y ellos, tan seguros en su pequeño reino de tiranía doméstica, no tenían ni la menor idea de que estaban a punto de ser desalojados del trono. La calma que me invadió no era de resignación. Era la calma que precede a un jaque mate. El sol de la mañana de Navidad era pálido y acuoso, un esfuerzo débil por traer alegría a un día que para mí estaba teñido de gris. A las 6 en punto, mientras la casa aún dormía, probablemente soñando con los regalos que esperaban bajo el árbol, yo cerré la última de mis maletas. El clic de la cerradura sonó en el silencio del amanecer como el punto final de un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. Bajé las escaleras de puntillas, cada escalón de madera un crujido de protesta.
El aire de la casa estaba viciado, olía a pino seco del árbol de Navidad y a la cena recalentada de anoche. Evité mirar hacia la sala, donde el árbol parpadeaba tristemente. No quería ver los calcetines colgados en la chimenea con nuestros nombres bordados, una mentira de unidad familiar que ya no podía soportar. Esos símbolos ahora me parecían una farsa, una decoración hueca. Afuera, el aire frío de la mañana me golpeó la cara, un bautismo helado para mi nueva realidad. Me sentí despertar de un largo sueño. Metí las maletas en la cajuela de mi coche, el movimiento automático y desprovisto de emoción. Me senté en el asiento del conductor y me quedé allí un momento, observando la fachada de la casa. Era una casa bonita, de estilo colonial, en una calle tranquila, la casa donde crecí. La casa que, sin que ellos lo supieran, yo había salvado de la ejecución hipotecaria hacía una década. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Mis dedos temblaban ligeramente mientras buscaba mi teléfono en el bolso. Una parte de mí, una parte pequeña y masoquista que se negaba a morir, quería llamar a una amiga, derrumbarme, contarle la historia de mi patética Navidad y buscar consuelo. Pero la mujer que había tomado la decisión anoche ya no buscaba consuelo, buscaba acción. Deslicé el dedo por mi lista de contactos, pasando por alto los nombres familiares, hasta que encontré el que buscaba. Roman Leek. Respiré hondo, el vaho saliendo de mi boca en una nubecilla blanca, y pulsé el botón de llamar. Sonó 2 veces, antes de que una voz somnolienta, pero profesional respondiera. Diga, Roman. Habla Aitana. Feliz Navidad. Siento mucho molestarte tan temprano y en este día. Hubo una pausa, y luego la voz de Roman se aclaró, perdiendo el rastro de sueño. Aitana, no te preocupes en absoluto. Feliz Navidad para ti también. ¿Está todo bien? No suenas bien. Su percepción siempre había sido aguda. Todo está perfectamente, Roman, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. No había ni un atisbo de temblor. Era la voz de una cliente dando una instrucción clara y precisa. Te llamo para confirmar. Quiero que ejecutes el protocolo Morelos. La fase 2. Quiero que la transferencia de la propiedad de la sociedad instrumental a mi nombre personal se registre a primera hora del martes. Y quiero que la notificación oficial del nuevo arrendamiento y el ajuste de la renta se envíe por mensajero certificado para que la reciban ese mismo día por la tarde. Otro silencio, esta vez más largo. Podía imaginar a Román al otro lado de la línea, sentándose en la cama, completamente despierto ahora. Lo había preparado para esta contingencia hacía años. Un plan B en caso de una emergencia familiar que, en mi optimismo crónico, nunca pensé que tendría que usar. ¿Estás completamente segura, Aitana?, preguntó. Su tono ahora era el de un abogado preocupado, casi el de un amigo. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Las implicaciones son significativas. Miré una vez más la ventana del dormitorio de mis padres, donde las cortinas estaban corridas, ocultando a las personas que dormían plácidamente tras haberme sentenciado al exilio. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Roman, dije, mi voz tan fría como el metal del volante bajo mis manos. Que tengas un excelente día. Colgué antes de que pudiera responder. Arranqué el motor, y el sonido ronco rompió el silencio de la calle dormida. Al alejarme de la acera, no miré por el espejo retrovisor. No había nada que ver allí atrás. Solo un pasado que finalmente estaba dispuesta a demoler para poder construir algo nuevo. Mi coche se deslizó por las calles vacías de la ciudad como un fantasma. No tenía un destino fijo, solo la necesidad primordial de alejarme, de poner tanta distancia entre mi pasado y mi presente como fuera posible. El sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un naranja pálido que prometía un día despejado, una cruel ironía para el estado de mi alma. No fui a casa de ninguna amiga.
No quería sus miradas de lástima, sus preguntas inquisitivas, sus torpes intentos de consuelo. No quería tener que contar la historia una y otra vez, reviviendo la humillación con cada palabra. Este no era un momento para compartir, era un momento para mí, para la mujer que estaba naciendo de las cenizas de la hija obediente. Guiada por un impulso, me dirigí hacia Paseo de la Reforma. La gran avenida estaba desierta, majestuosa en su soledad navideña. Las imponentes siluetas de los hoteles de lujo se alzaban contra el cielo matutino. Me detuve frente al más elegante, el St. Regis. Sin dudarlo, le di las llaves al valet, que me miró con una mezcla de sorpresa y profesionalismo. Entré al lobby. El interior era un mundo aparte, un santuario de calma y opulencia, silencioso, con el suave aroma de lirios frescos flotando en el aire y una música clásica casi imperceptible. El contraste con la casa de mis padres, el olor aguardado, los muebles viejos, la atmósfera cargada de resentimiento era tan abrumador que sentí que podía respirar profundamente por primera vez en meses. El aire aquí era limpio, ligero, sin el peso de las expectativas no cumplidas. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una joven impecablemente vestida con una sonrisa serena y entrenada. «Quisiera registrarme. ¿Tienen disponible la suite ejecutiva?» La joven me miró, quizás notando mi falta de equipaje más allá de mi bolso de mano, pero su profesionalismo era absoluto. Sus dedos danzaron sobre el teclado. «Permítame verificar, señora». «Sí, tenemos una disponible en el piso 25, con vista al Ángel de la Independencia». «Perfecto, la tomaré. Por una semana para empezar». Mientras ella procesaba mi tarjeta de crédito, una tarjeta de titanio, con un límite que haría que mi padre se desmayara, una tarjeta que mi familia ni siquiera sabía que existía, me sentí extrañamente en calma. No había pánico, no había miedo, había una claridad helada, una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Estaba comprando no solo una habitación, sino un santuario, un cuartel general, un espacio vital. Cuando el botones me abrió la puerta de la suite, la luz del sol inundaba el espacio a través de ventanales que iban del suelo al techo. La habitación era enorme, decorada en tonos neutros y elegantes. Una cama king size con sábanas de algodón egipcio que parecían nubes, una sala de estar con un sofá de diseño, un escritorio de caoba maciza y un baño de mármol más grande que mi antiguo dormitorio. Dejé mi bolso sobre la mesa y me acerqué a la ventana. Abajo, la ciudad comenzaba a despertar. Desde esta altura, el mundo parecía ordenado, manejable. Tomé el teléfono y llamé a servicio a la habitación. Mi voz sonaba segura, extraña a mis propios oídos. «Buenos días. Quisiera ordenar el desayuno. Huevos benedictinos, jugo de naranja recién exprimido, un capuchino doble y una botella de Moet Chandon, por favor, la más fría que tengan». Mientras esperaba, saqué mi laptop de mi portafolio, la coloqué sobre el escritorio de caoba, con la ciudad extendiéndose a mis pies como un mapa estratégico. Abrí un archivo encriptado titulado Proyecto Morelos. Dentro estaban todos los documentos, todos los planes, todos los correos electrónicos con Roman de los últimos 10 años. Cuando llegó el desayuno, servido en un carrito con un mantel blanco y una rosa fresca, descorché el champán. El sonido festivo resonó en la habitación silenciosa. Llené una copa, las burbujas subiendo en un torbellino dorado. Me senté en el escritorio. Di un sorbo al champagne frío, nítido, el sabor de la libertad, y comencé a trabajar. No era una víctima huyendo. Era una general planeando su próxima campaña. Cada sorbo de champán, cada bocado de mi desayuno de lujo, no era un acto de autoindulgencia, era un acto de guerra. Estaba reclamando mi vida, mi espacio, mi poder, y lo estaba haciendo con estilo. Mi familia me había echado a la calle en Navidad. Yo, en respuesta, me había instalado en el cielo. Mientras los primeros correos electrónicos del día comenzaban a llegar, mi mente se desvió hacia el pasado,
hacia el origen de todo este enredo, hacia la raíz de la ironía que ahora definía mi vida. El proyecto Morelos no había nacido como un arma, sino como un acto de amor desesperado. Fue hace poco más de 10 años. Yo tenía 38 y mi carrera en bienes raíces apenas comenzaba a despegar de verdad. Había pasado de ser una simple agente que mostraba casas los fines de semana a manejar mis propias inversiones, comprando propiedades pequeñas y descuidadas, remodelándolas con un presupuesto ajustado y vendiéndolas con una ganancia modesta. Trabajaba en silencio, sin alardes, en parte porque esa es mi naturaleza y en parte porque sabía que mi familia no entendería mi éxito. Lo verían como una anomalía o peor, como una obligación. Para ellos, mi camino era ser una empleada modelo en una gran corporación, no una emprendedora que asumía riesgos. Un martes por la noche, mi madre me llamó. Su voz era un hilo de pánico. El pequeño negocio de imprenta de mi padre, que había estado fallando durante años, finalmente se había derrumbado. Habían intentado mantenerlo a flote con préstamos personales y favores, pero la era digital lo había sentenciado a muerte. Estaban ahogados en deudas y la peor de todas era la hipoteca del edificio. No era un edificio grande, solo 4 apartamentos en la colonia Roma, y ellos vivían en uno. El banco les había dado un aviso final. O pagaban el total del adeudo en 90 días, o serían desalojados y la propiedad sería subastada. La noticia me heló la sangre. La imagen de mis padres en la calle, a su edad, después de toda una vida de trabajo, era insoportable. Pero sabía que si simplemente les daba el dinero, el orgullo de mi padre se haría pedazos. Él era de una generación que no aceptaba caridad, y menos de su propia hija. Y lo que es peor, se volverían dependientes, y la dinámica de poder, ya desequilibrada, se rompería por completo. Quería salvarlos, no controlarlos. Quería que su amor por mí siguiera siendo, en mi ingenua mente de aquel entonces, puro, no contaminado por la gratitud forzada o el resentimiento. Así que ideé un plan complejo, casi novelesco. A través de Román, mi abogado, creé una sociedad instrumental, una empresa fantasma llamada Inversiones Servitas S.A. El nombre era una pequeña broma privada, un guiño a mi rol de servidora silenciosa de la familia. A través de esta empresa, y usando mis ahorros y un préstamo que obtuve por mi cuenta, hice una oferta anónima al banco para comprar la totalidad de la deuda y por ende la propiedad. El banco, feliz de deshacerse de un activo problemático sin tener que pasar por el engorroso proceso de una subasta pública, aceptó. Oficialmente, el edificio fue adquirido por un consorcio de inversionistas extranjeros. Roman se encargó de toda la comunicación. Redactó un nuevo contrato de arrendamiento para mis padres, uno con una renta muy por debajo del mercado, justificándolo como una cortesía de los nuevos dueños hacia los inquilinos más antiguos. Y para que nunca sospecharan, cada mes yo les transfería una cantidad de dinero a su cuenta, diciéndoles que era un extra para ayudar con los gastos. Y de esa misma cuenta, ellos pagaban puntualmente la renta a Inversiones Servitas. El dinero simplemente hacía un círculo y volvía a mí, menos los costos de mantenimiento e impuestos, que mi empresa cubría religiosamente. Ellos estaban a salvo, su orgullo estaba intacto, y mi secreto estaba seguro. Durante 10 años mantuve la farsa. Escuché a mi padre quejarse del dueño misterioso que nunca daba la cara. Escuché a mi madre bendecir al cielo porque su renta era tan baja. Escuché a Nayara decir que ojalá heredaran el departamento algún día. Y nunca dije una palabra. Era mi sacrificio silencioso, mi forma de cuidar de ellos desde las sombras. Pero ahora, sentada en esta suite de lujo, la ironía me golpeaba con la fuerza de un puño. Los había salvado de ser echados a la calle, solo para que 10 años después ellos me echaran a mí a la calle desde la misma propiedad que yo les había preservado. La casa de la que me habían expulsado era, en realidad, mi casa.
les había dado un refugio, y ellos lo habían convertido en una jaula para mí. El amor que tanto había intentado proteger de la mancha del dinero ya estaba manchado, no por mi dinero, sino por su falta de amor genuino. Mi plan, nacido de la compasión, se había convertido, por necesidad, en mi mayor arma. El escudo que les di estaba a punto de convertirse en la espada que usaría para reclamar mi vida. Los días entre Navidad y Año Nuevo transcurrieron en una bruma de actividad febril para mí, y supuse en una nube de satisfecha autocomplacencia para mi familia. Mientras yo coordinaba llamadas con Román, revisaba documentos y planeaba mis siguientes movimientos desde mi santuario en el piso 25, ellos probablemente disfrutaban del pavo recalentado, viendo películas navideñas y felicitándose por haberle puesto un alto a la hermana egoísta. Me los imaginaba hablando de mí, de mi dureza de corazón, de mi ingratitud. Nayara seguramente se estaría probando mi bolso frente al espejo una y otra vez, fantaseando con su futura boutique. El martes 28 de diciembre, todo estaba en su lugar. La transferencia de la propiedad estaba registrada. La notificación estaba redactada con una jerga legal tan fría e impersonal que congelaría el alma. A las 4 de la tarde recibí un mensaje de texto de Román. El paquete ha sido entregado y firmado de recibido por A. Apellido. Que comience la función. Me serví una copa de vino blanco y me acerqué a la ventana, imaginando la escena en la calle Morelos con una claridad casi cinematográfica. Podía visualizarlos sentados en la sala viendo la telenovela de la tarde. Mi madre, Soraya, con su tejido en el regazo. Mi padre, Agustín, leyendo el periódico deportivo, refunfuñando sobre su equipo favorito. Nayara, por supuesto, estaría pegada a su teléfono, desplazándose por un sinfín de vidas más glamurosas que la suya. Entonces sonaría el timbre, un sonido discordante en la tranquilidad de la tarde. Mi madre probablemente le gritaría a Nayara que fuera a abrir, y Nayara se quejaría, pero iría. Vería un mensajero con un sobre grande y de aspecto oficial. Lo tomaría con desinterés, quizás pensando que era publicidad o una factura. Lo dejaría sobre la mesa del recibidor. Mi padre lo tomaría más tarde, frunciendo el ceño, intrigado por el sello del bufete de abogados. Lo abriría con un abrecartas, con su habitual meticulosidad. Dentro encontraría varios documentos. El primero, una carta de presentación formal. Estimados tres, Agustín y Soraya apellido, nos dirigimos a ustedes en nombre de la nueva administración del inmueblecito en calle Morelos No. 42. La carta explicaría en términos legales y áridos que la Sociedad de Inversiones Servitas S.A. había sido disuelta y sus activos transferidos. La nueva y única propietaria del edificio era la Sra. Aitana apellido. Imagino el momento exacto en que mis padres leerían mi nombre. La confusión inicial en el rostro de mi padre, seguida de una incredulidad parpadeante. Se quitaría las gafas, limpiaría los cristales, volvería a leer. Mi madre, al ver su expresión, se acercaría. ¿Qué pasa, viejo? Él le mostraría el papel. Ella leería mi nombre. Quizás pensarían que era un error, una broma de mal gusto. Pero la carta estaría firmada por el bufete de abogados de Román y adjunta vendría una copia notariada de la nueva escritura de propiedad con todos los sellos oficiales. Irrefutable. El segundo documento sería el golpe al estómago, una notificación de modificación del contrato de arrendamiento. Explicaría que, para alinear la propiedad con los precios actuales del mercado en la colonia Roma, la renta mensual de su apartamento de 3 recámaras sería ajustada de los simbólicos 5,000 pesos a 35,000 pesos, con efecto a partir del 1 de febrero. Y el tercer documento, la sal en la herida. Un estado de cuenta detallado mostrando un adeudo por cuotas de mantenimiento, seguro e impuesto predial que la administración anterior
había subsidiado durante los últimos 10 años. La suma total ascendería a una cifra astronómica, algo que sabría que nunca podrían pagar, con una nota al pie. Este monto deberá ser liquidado antes de la renovación del contrato de arrendamiento. Podía sentir su pánico a kilómetros de distancia, el color drenándose del rostro de mi padre, el tejido cayendo de las manos de mi madre, la mandíbula de Nayara desencajándose mientras levantaba la vista de su teléfono, atraída por el silencio sepulcral de sus padres. El silencio atronador en esa sala, roto solo por el susurro de los papeles que contenían la demolición de su mundo. No sentí alegría, ni triunfo. Sentí una especie de justicia fría, distante y necesaria. Les había dado una lección en su propio idioma, el de las consecuencias. Durante años, habían operado bajo la creencia de que sus acciones no tenían un costo real, porque siempre estaría yo, la red de seguridad silenciosa, para absorber el impacto. Hoy, acababan de descubrir que la red había sido retirada y que la caída sería muy, muy larga. No tuve que esperar mucho. Menos de una hora después del mensaje de Román, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa de mármol del hotel. El identificador de llamadas mostraba a mamá. Dejé que sonara, observando la pantalla con una curiosidad clínica. Era como ver a una rata de laboratorio reaccionar a un estímulo. Sonó y sonó, una súplica estridente y electrónica, hasta que saltó el buzón de voz. Inmediatamente después volvió a sonar. Papá, mismo resultado. Luego, Nayara, 3 llamadas perdidas y un mensaje de voz en menos de 5 minutos. La desesperación era un animal ruidoso y torpe. Decidí escuchar el mensaje de mi madre primero. Su voz, normalmente controlada, era un torbellino de histeria y confusión. Aitana, Aitana, por favor, contesta el teléfono. ¿Qué es esto? Nos ha llegado una carta horrible, una pesadilla. Dice que tú eres la dueña, que debemos una fortuna. Esto tiene que ser un error, una estafa. Alguien está tratando de estafarnos usando tu nombre. Llama en cuanto oigas esto. Estamos muy asustados. Tu padre está pálido. La palabra estafa me hizo sonreír. Para ella, era más fácil creer en una conspiración elaborada que en la simple verdad, que yo era capaz de tomar las riendas de mi propia vida. Esperé 20 minutos, un intervalo de tiempo que calculé para maximizar su angustia, dándoles tiempo para que su pánico fermentara y se convirtiera en puro terror. Luego, cuando el teléfono volvió a sonar, esta vez con el número de mi padre, contesté en el segundo tono. Bueno, dije. Mi voz era un lienzo en blanco, deliberadamente desprovista de emoción. Aitana, por el amor de Dios, finalmente, ¿dónde estás?, ladró mi padre. Su tono era una mezcla de alivio y furia contenida. ¿Viste la carta? ¿Te han contactado? Unos abogados nos están amenazando. Dicen que les debemos cientos de miles de pesos y que nos van a subir la renta a las nubes. ¡Qué terrible, papá!, respondí, inyectando un toque de preocupación fingida en mi voz. Suena muy serio. ¿Qué abogados? ¿De qué se trata? No sé. Un tal Roman no sé qué. Y lo peor es que usan tu nombre. Dicen que tú eres la dueña de todo el edificio. ¿Te das cuenta de la locura? Están tratando de implicarte. Vaya. Eso suena muy extraño, dije, como si estuviera comentando el clima. Seguro es una confusión. Deberían hablar directamente con esos abogados para que les aclaren las cosas. Es lo más sensato. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración agitada, casi un jadeo. ¿Cómo que hablemos con ellos? Tú tienes que hacer algo. Tú tienes dinero. Puedes contratar a un buen abogado para que nos defienda. Es tu obligación ayudarnos. Somos tu familia. Ahí estaba. La palabra mágica. Obligación. La cadena invisible que me habían puesto al nacer. Papá, acabo de pasar por un divorcio muy costoso y, si no mal recuerdo,
Me corrieron de su casa en plena Nochebuena, dije, mi voz perdiendo un poco de su falsa ligereza y adquiriendo un filo helado. Mis recursos son limitados en este momento. Además, como tú dijiste el otro día, la familia se maneja con el corazón, no con abogados y papeleo. Estoy segura de que su corazón les dirá qué hacer. Le devolví sus propias palabras y el impacto fue palpable, incluso a través del teléfono. Farfulló algo ininteligible, probablemente buscando una respuesta, un contraataque, pero lo había desarmado, usando su propia retórica vacía en su contra. Tengo que colgar, estoy en una reunión importante, mentí. Espero de verdad que solucionen su problema. Avísenme qué pasa. Colgué, dejando su indignación suspendida en el éter. La siguiente llamada, de Nayara, la contesté de inmediato, preparándome para la tormenta. ¿Qué demonios significa esto, Aitana?, gritó, sin siquiera un saludo. Su voz era tan aguda que tuve que apartar el teléfono de mi oído. No sé a qué te refieres, Nayara. Y por favor, no me grites. Respondí con una calma que sabía que la enfurecería aún más. La carta, la estúpida carta, dice que eres la dueña y que tenemos que pagarte una millonada. Estás loca, te has vuelto loca, nos quieres dejar en la calle, después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí lentamente, saboreando la ironía. Interesante perspectiva. Yo no he querido dejarlos en la calle. Fueron ustedes los que me pusieron en la calle a mí, en Navidad. ¿Ya se te olvidó tan pronto? La línea se quedó en silencio por un segundo. Eso fue diferente, dijo finalmente, su voz más baja pero aún cargada de veneno. Te lo merecías por ser una egoísta, pero esto es monstruoso, es inhumano. Llámalo como quieras, dije, y con una sensación de finalidad absoluta añadí. Hablamos luego, tengo cosas importantes que hacer. Y colgué. Apagué el teléfono. La primera fase del contraataque había sido un éxito. Había sembrado el pánico. Ahora era el momento de dejar que se cocinaran en su propio jugo de miedo y confusión antes de la estocada final. Dejé mi teléfono apagado durante 24 horas completas. Fue un ejercicio de autocontrol, una forma de demostrarme a mí misma que ya no era reactiva a su caos, que su pánico ya no dictaba mis acciones. Fue, quizás, el día más tranquilo que había tenido en años. Cuando finalmente lo encendí, la avalancha fue predecible y, en cierto modo, patética. 17 llamadas perdidas, 32 mensajes de WhatsApp. Los mensajes habían pasado por todas las etapas del duelo, como sacados de un manual de psicología barata. Negación. Esto es un error. Aitana, tienes que aclararlo. Tu nombre está siendo usado. Ira. Contesta el maldito teléfono, cobarde. Negociación. Hablemos por favor, Aitana. Somos tu familia. Podemos arreglar esto. Te pediremos perdón si es lo que quieres. Y finalmente, una depresión lastimera. ¿Nos vas a destruir? ¿Es lo que quieres? ¿Dejarnos sin hogar? ¿Ese es tu regalo de Navidad? Elegí un mensaje de mi padre, el más cercano a la negociación, y respondí con una frialdad corporativa. Podemos reunirnos para discutir la situación mañana a las 11 a.m. en la cafetería El Péndulo de la Condesa. Sean puntuales. Elegí un lugar público y neutral a propósito. No habría escenas de gritos en un espacio cerrado y no sería en su territorio ni en el mío. Sería en un campo de batalla de mi elección. También le envié un mensaje a mi tío Ismael, el hermano menor de mi padre y la única persona en la familia que siempre me había tratado con una amabilidad genuina, aunque pasiva. Tío, necesito pedirte un favor enorme. ¿Podrías acompañarme a una reunión muy importante mañana? Es sobre la familia. Necesito un testigo, alguien con la cabeza fría. Su respuesta fue inmediata. Claro que sí, mija. Lo que necesites, ahí estaré. El tío Ismael siempre había sido el observador silencioso de nuestra familia. El único que de vez en cuando me dirigía una mirada de simpatía cuando mi madre me menospreciaba
o mi padre me ignoraba. Nunca se había atrevido a desafiar a su hermano mayor, pero su presencia silenciosa era un pequeño bálsamo. Ahora necesitaba que esa presencia fuera mi testigo. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. El lugar, una mezcla de librería y café, estaba lleno de una luz suave y el olor a café y papel viejo. Elegí una mesa en la terraza, visible pero con suficiente espacio alrededor para evitar que nuestra conversación fuera escuchada. Mi tío Ismael llegó puntual. Su rostro era una máscara de preocupación. ¿Qué está pasando, Aitana? Tu padre me llamó anoche. Estaba fuera de sí, hablando de abogados y de que los querías correr de su casa. No entendí nada. Tú solo observa, tío, y escucha, le dije, poniendo una mano tranquilizadora sobre la suya. Hoy vas a entender muchas cosas. Mi familia llegó junta, 5 minutos tarde, una falange de miseria andante. Parecían haber envejecido 10 años en 2 días. Mi padre caminaba rígido, mi madre se aferraba a su brazo y Nayara se escondía detrás de ellos, con gafas de sol enormes, a pesar de que el día estaba nublado. Se sentaron frente a mí, sus rostros una mezcla de miedo, resentimiento y una pizca de esperanza suplicante que me revolvió el estómago. Aitana, gracias a Dios que viniste, empezó mi madre, su voz temblorosa. Tienes que detener esto. Habla con tus abogados. Diles que fue un malentendido. Diles que nos dejen en paz. No hay ningún malentendido, mamá, dije con calma. Mi voz resonaba clara en el murmullo de la cafetería. Nayara se quitó las gafas de sol. Sus ojos estaban hinchados. Entonces es verdad. Todo este tiempo nos mentiste. Dejaste que creyéramos que éramos pobres mientras tú te revolcabas en dinero. Yo no mentí. Simplemente omití una información que no sentí la necesidad de compartir. Un detalle de mi vida privada, repliqué, usando la misma lógica que ellos usaban para justificar sus indiscreciones. Además, no se estaban muriendo de hambre. ¿O sí? Mi padre se inclinó sobre la mesa. Su voz era un gruñido bajo. Deja los juegos, Aitana. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Te la daremos. Haremos lo que quieras. Pero detén esta locura. No respondí con palabras. En su lugar, saqué una carpeta delgada de mi portafolio y la deslicé sobre la mesa hacia él. Era la misma carpeta que había visto en mis pesadillas y en mis sueños de venganza durante las últimas noches. ¿Qué es esto?, preguntó, abriéndola con manos torpes y temblorosas. Dentro, en la primera página, había una copia nítida de la escritura de propiedad del edificio de la calle Morelos, y allí, en la sección de propietario, estaba el nombre de mi empresa, Inversiones A.S., Aitana apellido. Mi madre se inclinó para ver. Sus ojos se abrieron como platos. Nayara se levantó de su asiento para mirar por encima del hombro de mi padre. Vi el momento exacto en que la comprensión los golpeó. No fue un amanecer suave, fue un relámpago que les quemó las retinas. La verdad, cruda e innegable, estaba allí, en blanco y negro, con sellos notariales. Mi tío Ismael, a mi lado, soltó un suspiro ahogado, como si le hubieran sacado el aire. Se reclinó en su silla, mirándome con una expresión de asombro absoluto. Justo en ese momento, como si hubiera sido ensayado, un hombre de traje elegante y maletín de cuero se acercó a nuestra mesa. Buenos días, dijo una voz tranquila y profesional. Licenciado Román, a sus órdenes. Aitana, lamento la tardanza. Veo que ya están revisando la documentación. ¿Hay alguna pregunta sobre la validez de la escritura en la que pueda ayudar? Su presencia, la de un tercero oficial ilegal, solidificó la realidad. Esto no era un drama familiar, era una transacción legal. Y mi familia estaba en el lado perdedor. El rostro de mi padre pasó del rojo de la ira al blanco pálido del shock. Mi madre parecía que iba a desmayarse, buscando a tientas la mano de mi padre. Nayara simplemente se quedó allí, de pie, con la boca abierta, sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Román, mi abogado, se mantuvo de pie junto a la mesa,
una presencia imponente y neutral. Su calma profesional era un contraste brutal con el torbellino de emociones que emanaba del otro lado de la mesa. Si no hay duda sobre la propiedad del inmueble, continuó con una calma exasperante, podemos discutir los términos del nuevo contrato de arrendamiento que mi cliente, la señorita Aitana, está dispuesta a ofrecerles. Mi padre finalmente encontró su voz, aunque era un susurro ronco y quebrado, el sonido de un hombre roto. No podemos pagar eso, Aitana. Es imposible. Lo sabes, nos estás destruyendo. Levanté la mano para detener a Román. Esto era algo que tenía que decir yo misma, mirándolos a los ojos. Miré a cada uno de ellos, sosteniendo su mirada hasta que la desviaron. La nueva renta se mantiene, dije. Mi voz era tranquila, pero no dejaba lugar a la negociación. O por supuesto tienen la opción de buscar otro lugar donde vivir antes de fin de mes. La ciudad es grande. Sin embargo, hice una pausa, dejando que la palabra flotara en el aire, cargada de un poder que nunca antes había tenido. Tengo una propuesta de negocios para Nayara. Nayara levantó la vista, una chispa de esperanza absurda y casi cómica en sus ojos hinchados. Quizás pensó que este era el momento en que cedería, que le ofrecería su boutique como un tratado de paz. El puesto de conserje y mantenimiento del edificio está vacante, continué. Mi voz era un bisturí. El sueldo es el mínimo, pero incluye el uso de un pequeño cuarto de servicio en la azotea. Es pequeño, pero tiene buena vista. Con eso, podrías cubrir tu propio techo y aprender lo que significa un trabajo de verdad. La cara de Nayara se contrajo en una máscara de horror e indignación. Pero antes de que pudiera explotar, me giré hacia mis padres. Y para ustedes, dije, mi tono suavizándose una fracción, solo una. No por compasión, sino por pura estrategia. Pueden quedarse en el apartamento. La renta será descontada automáticamente del dinero que les he depositado, sin falta, cada mes durante los últimos 10 años. La pensión secreta que creían que era un pequeño extra de mis inversiones para que se dieran sus gustos. Resulta que es casi exactamente la cantidad de la nueva renta. Así que, en realidad, en su estado de cuenta bancario no notarán la diferencia. Ese fue el segundo golpe, el jaque mate. No solo era la dueña de su techo, sino que había sido su benefactora secreta todo el tiempo. La hija egoísta y malagradecida era la única razón por la que habían mantenido su estilo de vida, por la que habían podido financiar los caprichos de Nayara, por la que habían podido juzgarme desde su pedestal de hipocresía. La verdad completa, en toda su humillante gloria, finalmente estaba sobre la mesa, expuesta bajo la luz pálida de la mañana. El impacto de mis palabras fue como una onda expansiva invisible que los golpeó a todos. El primero en reaccionar fue mi tío Ismael. Soltó una risa ahogada, una mezcla de incredulidad y una especie de admiración sombría. Se pasó una mano por la cara, como si quisiera borrar la escena, y simplemente negó con la cabeza, mirándome como si me viera por primera vez. Era la mirada que le das a un extraño que creías conocer. Mi padre, Agustín, se encogió en su asiento. El hombre autoritario que me había sentenciado en la cena de Navidad, el patriarca cuya palabra era ley, había desaparecido. En su lugar había un anciano frágil y derrotado, confrontado con la prueba irrefutable de su propio fracaso y de mi independencia total. Miró los papeles, luego a mí, y luego a la taza de café vacía frente a él, como si contuviera las respuestas del universo. La revelación de que había vivido de la caridad de la hija, a la que despreciaba, le había robado toda su fuerza, todo su aire. Mi madre Soraya comenzó a llorar. Pero no eran las lágrimas manipuladoras a las que estaba acostumbrada, esas que podía encender y apagar a voluntad. Eran sollozos secos y convulsivos, el sonido de un mundo que se desmorona, de una narrativa personal que se hace añicos. Murmuraba algo incoherente, palabras como «¿cómo pudiste?» y «todo este tiempo,
dirigidas tanto a mí como a sí misma. Pero fue Nayara quien proporcionó el clímax operístico que la situación merecía. Su rostro, que había pasado por la incredulidad y el horror, finalmente se asentó en una furia pura y desenfrenada. Se puso de pie de un salto, su silla chirriando contra el suelo. «¡Conserje!», gritó, y varias cabezas en la cafetería se giraron hacia nosotros, sus conversaciones interrumpidas. «¿Te atreves a ofrecerme ser una maldita gata? ¿A mí? Limpiar tus pisos, sacar tu basura», señaló a Román, que permanecía impasible, con un dedo tembloroso. «Y tú, eres un abogado de pacotilla. Esto es ilegal, es acoso, la demandaremos, le quitaremos todo». Román simplemente levantó una ceja, una expresión de aburrimiento divertido en su rostro. «Señorita, cada documento es perfectamente legal y está notariado, y le sugiero que modere su tono, o podría añadir una demanda por difamación a sus problemas». «¡Tú te callas!», chilló, y luego se giró hacia mí. Sus ojos eran dos pozos de veneno. «Eres un monstruo, Aitana, un monstruo. Eso es lo que eres, sin corazón. Prefiero vivir debajo de un puente que limpiar tus malditos inodoros. Te odio, siempre te he odiado. Ojalá nunca hubieras nacido». Su berrinche era tan infantil, tan predecible, que no sentí nada más que una profunda y abrumadora lástima. Toda su vida se había construido sobre una base de privilegios inmerecidos y elogios vacíos. Ahora que esa base había sido arrancada de debajo de sus pies, no le quedaba nada más que su ira impotente. Se levantó tan abruptamente que su rodilla golpeó la mesa, haciendo que las tazas y los platos se tambalearan. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la cafetería, empujando a un mesero en su camino y dejando tras de sí un rastro de miradas curiosas y murmullos. Mis padres se quedaron allí, paralizados por la vergüenza. La escena había atraído la atención de todos. Mi padre finalmente se levantó, sin mirarme. «Vámonos, Soraya», le dijo a mi madre en voz baja. La ayudó a ponerse de pie y juntos caminaron hacia la salida, una pareja de ancianos encorvados bajo el peso de una humillación pública que ellos mismos habían provocado. Me quedé en la mesa, en silencio, con mi tío y mi abogado. El drama había terminado. El campo de batalla estaba vacío. El silencio que dejaron atrás no era pacífico. Estaba lleno de los fantasmas de lo que podría haber sido y la dura realidad de lo que era. Román fue el primero en hablar, rompiendo el tenso silencio. «Bueno, fue intenso», dijo, ajustándose la corbata como si acabara de salir de una reunión de negocios rutinaria. «¿Estás bien, Aitana?» «Ay», asentí, aunque no estaba segura de si era verdad. El torbellino de emociones dentro de mí era agotador. «¿Lo estaré?», respondí. Mi voz sonaba lejana a mis propios oídos. «Gracias por todo, Román. Te llamaré mañana para coordinar los siguientes pasos administrativos». Él asintió con la cabeza, me dio una palmada discreta en el hombro, un gesto de apoyo profesional, y se retiró, dejándome a solas con mi tío Ismael. Mi tío me miró durante un largo rato. Sus ojos, usualmente joviales, estaban llenos de una emoción que no pude descifrar. Era una mezcla de tristeza, shock y algo que se parecía al respeto. «¿10 años, Aitana?», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro, como si tuviera miedo de que las paredes oyeran. 10 años pagando su casa en secreto, sosteniéndolos sin que ellos lo supieran. «Quería que me quisieran por ser yo, tío, no por mi dinero», respondí, y el dolor de esa vieja esperanza fallida me picó en los ojos, amenazando con convertirse en lágrimas que me negué a derramar. Él negó con la cabeza lentamente. «Ellos te querían, a su manera, una manera torpe, egoísta y equivocada, pero te querían. El problema es que nunca se molestaron en ver quién eras realmente. Siempre vieron a la hija mayor, a la responsable, al plan de pensiones. Hoy», dijo, inclinándose hacia adelante, su voz ganando un poco de fuerza,
Creo que finalmente lo hicieron. Vieron a la mujer en la que te has convertido. ¿Y les aterró? Pagué la cuenta y nos despedimos en la acera. Me dio un abrazo torpe pero genuino, el primero que recordaba haber recibido de él en años. Mientras caminaba hacia mi coche, una extraña ligereza se apoderó de mí. No era la euforia del triunfo, no era la alegría de la venganza. Era la liberación de un peso que había cargado durante tanto tiempo que me había olvidado de cómo se sentía caminar sin él. El peso de la esperanza, de la obligación, del anhelo de aprobación, de la culpa. Todo se había ido. No volví al hotel. Ya no lo necesitaba. Conduje directamente a un edificio nuevo y reluciente en la colonia Cuauhtémoc. Un penthouse que había comprado hacía 6 meses, justo después de firmar el divorcio, como un plan de contingencia, como un nido para reconstruir mi vida, mi verdadero santuario. Subí en el elevador privado. El apartamento estaba vacío, salvo por algunas cajas que la compañía de mudanzas había entregado esa mañana. Olía a pintura fresca y a posibilidades. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de 180 grados de la ciudad, desde el castillo de Chapultepec hasta el World Trade Center. Era un lienzo en blanco. Mi lienzo. No me molesté en desempacar. Fui a la cocina, encontré una caja que decía esenciales y saqué una taza, una tetera eléctrica y una caja de té de manzanilla. Mientras el agua hervía, con el silbido agudo llenando el silencio, me paré frente al ventanal. La ciudad se extendía bajo mis pies, un tapiz de luces y movimiento, indiferente a mi pequeño drama personal. Y eso, de alguna manera, era reconfortante. Por primera vez, no me sentía como una extraña en mi propia vida. No era la hija, ni la hermana, ni la ex esposa. Era Aitana, la dueña de este espacio, la arquitecta de mi propio futuro, la única responsable de mi propia paz. Tomé mi taza de té caliente, el calor reconfortando mis manos frías, y me senté en el suelo de madera, apoyada contra el frío cristal. Y entonces, finalmente, lloré. Lloré por la familia que había perdido o que quizás nunca había tenido realmente. Lloré por los años de sentirme invisible, de mendigar afecto, pero también lloré de alivio, porque sabía, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que aunque estaba sola en esa habitación vacía, ya no estaba sola conmigo misma. Estaba por fin en casa. Pasaron varias semanas. El silencio de mi familia fue total, un vacío que hablaba más que 1000 gritos. Me dediqué a construir mi nuevo mundo, ladrillo por ladrillo. Contraté a una diseñadora de interiores y juntas transformamos el penthouse vacío en un hogar. No lo llené de lujo ostentoso, sino de piezas que me hablaban de calma y de belleza. Un sofá cómodo, una librería que cubría toda una pared, arte de artistas mexicanos emergentes. Adopté un gato de un refugio, un pequeño ser de pelaje anaranjado al que llamé León, y que llenaba el silencio con sus ronroneos y sus travesuras. Me reencontré con viejas amigas, esas que había descuidado por atender las crisis perpetuas de mi familia o las demandas de mi exmarido. Organicé una cena en mi nuevo apartamento, entre risas y copas de vino. Mientras les contaba una versión editada de mi historia, me di cuenta de cuánto había extrañado la facilidad de la amistad genuina, esa que no exige, sino que aporta. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi nueva terraza, con el sol de la tarde calentándome la piel, mi teléfono vibró. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que sentí un nudo en el estómago al ver un número desconocido, que por un momento no reaccioné. Era un mensaje de WhatsApp. Lo abrí con una curiosidad desapegada. Era de mi madre. ¿Estás bien? Solo 2 palabras. Sin disculpas, sin explicaciones, sin demandas, sin reproches. Solo una pregunta simple, pero cargada con el peso de todo lo no dicho. Podía ser una rama de olivo, una primera y torpe tentativa de reconciliación, o podía ser el primer hilo de una nueva telaraña de manipulación, una forma de medir mi vulnerabilidad.
Miré el mensaje durante un largo rato. Vi las 2 palomitas azules que indicaban que lo había leído. Pude imaginarla al otro lado, esperando, quizás con el corazón en un puño. Una parte de la vieja Aitana, la hija complaciente, quiso responder de inmediato, asegurarle que estaba bien, aliviar su posible angustia. Pero la nueva Aitana, la que estaba construyendo este nuevo mundo, hizo algo diferente. Apagó la pantalla y dejó el teléfono sobre la mesa de la terraza. Se giró para mirar el atardecer, que pintaba el cielo de la ciudad de tonos naranjas y morados. No sabía si le respondería, quizás algún día o quizás nunca. Por ahora, la respuesta no era para ella, era para mí. Y la respuesta era sí, estaba bien, más que bien, estaba en paz, estaba entera, estaba libre. Me quedé allí, respirando el aire fresco, mientras el primer lucero aparecía en el firmamento, y mientras León se frotaba contra mis piernas, ronroneando, una pregunta final se formó en mi mente, una pregunta que no era para mí, sino para el mundo, para cualquiera que pudiera escuchar mi historia. Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero ¿qué haces cuando el agua te mantiene a flote y la sangre intenta ahogarte? ¿Fui yo la villana en esta historia?